Hace que esta semana hay más espectáculos que la semana pasada. Podríamos ir al Teatro Español. Sí. Buenos días. Buenos días, Celia. ¿Qué tal has dormido en tu antigua cama? Lo cierto es que no he pegado ojo. ¿Será que ya no estás acostumbrada a una cama tan mullida? No, no es eso. Es que estoy muy preocupada. Nosotros también estamos muy intranquilos, pero estamos siendo muy cautos para protegeros. Y seguramente lo de las amenazas no sea obra de ese asesino. Ojalá tengas razón. Solo espero que el que os ha gastado esa broma pesada sea desenmascarado lo antes posible. No, no es eso. Tú conoces al inspector que lleva el caso, ¿no? ¿Cómo se llama? Velasco, sí. ¿Te ha contado algo que nos afecte? ¿Algo más sobre ese asesino? No, lo que tengo que contaros no tiene nada que ver con el asesino del talión. ¿Entonces? Tiene que ver con Elisa. ¿Qué pasa con Elisa? ¿Te ha escrito? Porque a nosotras solo nos ha enviado un escueto telegrama. No, no es eso. Es que... Mirad a quién me acabo de encontrar. Tía, pero ¿cuándo ha llegado? Doña Dolfina. Ay, señor Montaner, qué alegría volver a verle. Y ahora ya como miembro de la familia Silva. Aunque siempre supe que terminarían casados. Hacían tan buena pareja. Ya que somos familia, tú te por favor. ¿Cómo no ha avisado de su visita? He venido en cuanto Adela me llamó. Ay, estaba deseando conocer a mi nueva sobrina. Nos alegramos mucho de que esté aquí. ¿Ha tenido un buen viaje? Ay, un viaje muy largo. Llegué ayer y tan cansada que tuve que reposar en casa de vuestra hermana. Tía, ¿por qué no se sienta a desayunar con nosotras? Sí, por favor. ¿Y va a quedarse en casa de Adela? Porque allí va a estar muy bien. No, me voy a quedar en un hotel cercano. ¿No? Ahí también va a estar estupendamente. Quiero ayudar a Adela los primeros días, como haría una madre. Eso sí, sin incordiar. Si un hijo tiene que dar mucho trabajo, sobre todo al principio. Pues vosotras no lo sabríais muy bien si tuvieseis uno. Pero en fin, yo no sé a qué estáis esperando. Yo sigo aún convaleciente después de mi enfermedad. Después de lo que me costó conquistar a su sobrina, estoy muy cansado. Déjeme descansar un poco, por favor. ¿Y tú, Celia, a qué estás esperando, Porque con lo guapa que estás, todavía te quedas para vestir santos. Usted siempre con lo mismo, tía. Yo, con mi trabajo, estoy más que satisfecha. ¿Y por qué no desayunamos? Yo no puedo quedarme mucho más tiempo. Uy, ¿y a dónde vas? Lo que tienes que hacer ahora es reposar después de tu enfermedad, de la que, por cierto, me tuve que enterar por los periódicos. Y yo lo siento, tía, pero de verdad que no queríamos preocuparla. Si no me preocupo yo, ¿quién lo hará? Demasiadas mentiras os gastáis desde que murió vuestro padre. Aquí hay muchas intrigas. Bueno, tía, no se enfade. Obramos de buena fe. Además, Blanca no se encontraba muy bien. No estaba para muchas visitas. Y lo importante es que ya me encuentro mejor. Es cierto. Y tú no sabes lo que yo me alegro. Ay, Blanca. Bueno, Celia, ¿qué es eso que nos ibas a contar de Elisa? ¿Y ha estado todo este tiempo en Arganzuela? ¿Pero cómo no nos dijiste algo antes, Celia? Lo siento, Diana, cometí un error. Un error muy grave. Diana, no sé por qué lo hice. Pero Elisa me hizo prometer que no diría nada a nadie. Hay ciertas promesas que más vale no cumplir, y más si es con Elisa. ¿Y el telegrama que nos envió desde Alemania? Carlos hizo que un empleado suyo lo mandara desde Nuremberg. Vaya, con el señor Terán. ¿De manera que Elisa no estaba en el internado? Lo que yo decía. En esta casa se prodigan las mentiras. Al menos sabemos dónde está. Ahí está Elisa. ¿Os acordáis cuando se escapó y se vino a refugiar a mi casa? Buen susto nos dio. Vino sola hasta Toledo. No se puede negar que la chica tiene valor. Con el asesino del talión suelto y todo esto de las amenazas, no sé cómo has podido dejarla sola en Arganzuela, la verdad. ¿Pero qué amenazas? Siempre es una amenaza, un asesino y una señorita caminando sola por la calle, la verdad. Bueno, y no tan señorita. A partir de ahora le diré a Germán que me acompañe cada noche al hotel. Pues hace bien, tía. La cuestión es que Elisa no está sola. Carlos está con ella, así que no va a pasar nada. Eso espero. ¿Y eso es todo, Celia? ¿O hay otra barbaridad que debamos saber? No. Pues ahora mismo voy a Arganzuela y la traeré a rastras del pelo, si es necesario. Diana. Elisa. Celia. ¿Qué haces aquí? Querrás decir qué haces tú aquí cuando deberías estar en Alemania. Buenas tardes, señora de ¡Tú calladito! Diana, no te lo vas a creer, pero yo... ¡Tú nada! Recoge tus cosas ahora mismo, nos vamos. No quiero. Elisa, no hagas las cosas más difíciles. Bueno, yo creo que me voy a ir a mi casa porque esto ya... Gracias, Carlos, por cuidar de mi hermana.
Gracias, no le des las gracias. Lo que ha hecho está muy mal. Pensé que habíais madurado, pero ya veo que no es así. Diana, no es a Carlos a quien tenemos que reñir. ¿Tú crees? Lo dicho, yo me voy a ir a mi casa porque este es un asunto familiar, así que bueno, buenas Ah, tardes. ¿y tú eres el que me iba a defender de un asesino? Sí, de un asesino sí, pero de tu hermana no. Elisa, recoge tus cosas ahora mismo si no quieres que te lleve a rastras. Está bien, iré, pero con una condición. Que no me devuelvas al internado. ¿Tú lo has oído? Encima nos pone condiciones. Diana, ese sitio es horrible. Pero si ni siquiera has estado allí. Tendrás cara. Elisa, entiéndelo, aquí no te puedes quedar. Es muy peligroso. Eres una mentirosa, una irresponsable y una temeraria. No solo te has puesto en peligro a ti, también has puesto en peligro a Celia. Además de habernos desobedecido una vez más. Espera, que te ayudo. Que lo recoja a ella, Celia. Cuando lleguemos a casa, Adela y yo decidiremos qué hacer contigo. Por lo pronto, estás castigada sin salir. Y ya veremos qué otras cosas se nos ocurren. Cuando llegues a ese internado alemán, te va a parecer el paraíso. Diana tiene razón, mejor no me ayudes. Eres una traidora. ¿Cómo has podido hacerme esto, Celia? No la ayudes, Celia. No quiero saber nada más de ti. Elisa, entiéndeme. Hay un asesino suelto. Ay, no te intentes justificar ahora, Celia. ¿Sabes qué? Nuestra relación se ha acabado. Ya no somos hermanas nunca más. No la hagas responsable de todos tus males. Lo único que Celia ha hecho mal ha sido encubrirte durante todo este tiempo. Me voy a vengar de ti, Celia. Te lo juro. Bueno, venga, se acabó. Nos vamos a casa. Ya vendré con Salvador a recoger sus cosas. Lo siento, Diana. Te odio. Diana. Gracias por venir. Es todo un detalle que haya venido hasta aquí. Luego le acompañaré yo hasta su casa. Se lo agradezco. Imagino lo incómodo que habrá resultado venir hasta tan lejos, y más después de lo que le ha pasado con su hermana pequeña. Lamento mucho que hayan tenido un desencuentro tan grave. Sí, yo también. Pero es lo que tenía que hacer. Sí, no le quepa la menor duda. Se le pasará. Conozco a mi hermana Lisa. Se parece mucho a Diana. Tienen un pronto muy fuerte, pero se les acaba pasando rápido. Entonces no le dé más vueltas. En unos días el rencor habrá desaparecido. Y no tenga usted ningún cargo de conciencia. Ha hecho lo mejor para su hermana. Tienes razón. Así que, ¿qué le parece si nos centramos en el caso? Estaba deseando que me lo propusiera. ¿Ha avanzado algo en las investigaciones? Sí, ha habido un vuelco sorprendente. Y todo gracias a su hermana Adela. ¿Mi hermana? Sí, ha recibido amenazas de Carolina, la antigua mujer de Germán. Vaya novedad. ¿La conoce bien? Sí, esa mujer no está en sus cabales. Es lo que me pareció cuando la interrogué. Pero eso la convierte en una muy buena sospechosa. ¿Cree usted que podría ser el asesino del talión? ¿Una mujer? Bueno, es raro, pero no imposible. Y sin tener más pistas, solo puedo hacer conjeturas. Por eso la he pedido que viniera. Tengo aquí el expediente. A lo mejor entre los dos podemos conseguir alguna pista más. Ese es el expediente del caso. ¿Puedo verlo? Por favor. Todo suyo. Está mal que disfrute tanto leyendo sobre crímenes. La entiendo perfectamente. Entonces dígame, ¿qué más argumentos tiene en contra de Carolina? Odia a Adela, a la que culpa de haberle destrozado la vida. La amenaza a ella y, por extensión indirecta, a todas las Silva. Además, está claramente desequilibrada, pero ¿qué relación guarda con las otras víctimas? Además, Carolina tiene una coartada. El día que agredieron a la última víctima estaba con don Bernardo Ángulo. Bernardo Ángulo. No Ángulo. ¿Lo conoce, entonces? Sí, trabajaba en la fábrica y es un buen amigo. Ah, bueno, pues ahora tiene una relación íntima con Carolina. Interesante. Algo más que la liga a su familia. Iré a hablar con ese caballero, aunque ella no me pareció muy sincera, la verdad. Lo tengo. Señorita, me va a provocar usted un infarto. ¿Qué tiene, además de ese ímpetu tan maravilloso? Una relación entre Carolina y las víctimas. Aparte de que Carolina tiene una tienda de telas por la que podrían haber pasado todas las víctimas sin que tuviéramos constancia, hay otro nexo de unión. ¿La escucho con interés? El Hospicio del Sagrado Corazón. ¿Qué pasa con ese hospicio? La última de las víctimas dejó ahí a su hijo. Y ahí es donde Carolina compró el suyo, Germán. Se refiere al niño del que fingió estar embarazada. El mismo. ¿Y si ese niño fuera el tal Germán? No. No. No, porque la madre del niño, Marianela, hace tiempo que apareció para reclamarlo. Marianela, tengo que hablar con esa mujer. Imposible. Está muerta. ¿Muerta? Asesinada. ¿Y usted cree que Carolina la asesinó y tal vez eso disparó su demencia? No. ¿No le parece plausible? No, a Marianela la mató un vulgar salteador.
Bien, olvidémonos de Marianela, pero no del Sagrado Corazón. Ese es el nexo de unión entre Carolina y la última víctima. Entonces tenemos un sospechoso. Si el señor Angulo no corrobora su coartada, sí, lo tenemos. Y se llama Carolina García. Soy el inspector Velasco. Encantado. Está a cargo del caso del asesino del Talión. ¿Y no estará pensando que yo...? No, por Dios, Bernardo, claro que no. No, pero tal vez pueda darnos usted alguna información. ¿Y qué tipo de información? Lo siento, pero estoy muy sorprendido. ¿Dónde estaba usted cuando se produjo el último crimen del asesino del Talión?